va la solución al ejercicio que intenta afinar sus conceptos de lesión, isquemia, necrosis. El propósito del ejercicio es que ustedes afinen sus conceptos de reconocer en un electrocardiograma presencia de isquemia, presencia de lesión o necrosis miocárdica. Son todas manifestaciones de enfermedad coronaria. Por eso hacemos el énfasis en decir, vamos a reconocer patrones de enfermedad coronaria. Es un ejercicio donde vamos a aprovechar algunos casos clínicos y afinar muy bien el reconocimiento de cada uno de estos aspectos. Tenemos nuestro primer caso clínico, siempre el electrocardiograma es alrededor de un caso clínico. Es un hombre de 76 años de edad que tiene como factores de aterosclerosis que es hipertenso, es fumador activo, reflexión que nos toca hacer porque ahí debemos llevar algo de responsabilidad al no lograr que haya dejado de fumar. Su motivo de consulta son 2 horas de dolor retroesternal opresivo, retroesternal opresivo, severo, acompañado de sudoración profusa y náuseas. Claramente es un dolor isquémico. Al examen físico, presión arterial de 110/70 y no hay hallazgos en especial cuando se evalúa al paciente. No hay soplos, no hay signos de crépitos pulmonares. Antes de 10 minutos estaba tomado el electrocardiograma que nos permitió llegar a un diagnóstico. Ustedes lo vieron juiciosamente, sistemáticamente, miraron la estandarización, el ritmo, etcétera, etcétera. Pero vamos entonces a dedicarnos a las preguntas que se nos propusieron. Vamos a resolverlas. Aquí tenemos acercamientos de las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales y las preguntas que se nos formularon. Las preguntas son fundamentalmente si había signos de lesión en cara inferior, si había signos de lesión en la punta del ventrículo izquierdo, si había signos de lesión en la región septal, si había signos de la región lateral, la cara anterior, si había una extensión a ventrículo derecho, si había una posible extensión a la región basal lateral, o si había signos de lesión en la región lateral alta. Vamos a mirar esos detalles para poder resolver las inquietudes que están planteadas. Cuando miramos las 12 derivaciones y miramos ese trazado de ritmo que nos permite mirar claramente que estamos frente a un ritmo rítmico, siempre con una onda P precediendo el complejo QRS, el PR constante, la morfología no varía en la misma derivación. Definitivamente estamos ante un ritmo sinusal. Miramos qué está pasando con el segmento ST. Nos pregunta fundamentalmente por reconocimiento de lesión. O sea, ¿dónde hay elevación del segmento ST? ¿Dónde hay evidencia de lesión? Y nos preguntan por la posibilidad de extensión de lo que haya, que posiblemente es un infarto de la cara inferior, como lo vamos a ver ahorita, extensión a ventrículo derecho o extensión a la región basal lateral, o a las dos. Cuando miramos juiciosamente cada grupo de derivaciones, nos encontramos que D1 tiene una depresión del segmento ST y miramos inmediatamente la derivación par, que es ABL, que miran la región lateral alta. Ajá, hay depresión del segmento ST en esas dos derivaciones. Miramos que en D2 hay una elevación del segmento ST, inmediatamente miramos las derivaciones pares, que son las que miran la cara inferior, D2, D3 y ABF, y hay elevación del segmento ST. ABR está isoeléctrica. V1, que mira el septum inter
interventricular junto con V2, tiene depresión del segmento ST en V1, en V2, hay depresión del segmento ST, región septal. B3 tiene depresión del segmento ST, B4 una leve depresión del segmento ST, muy fina, pero la hay, región anterior, y miramos la punta del corazón en B5 y en B6 y vemos que hay elevación del segmento ST. Entonces, jóvenes, la elevación del segmento ST es lo que nos indica lesión. Entonces, tenemos lesión en D2, D3, ABF, que mira la cara inferior, y elevación del segmento ST en B5, B6, que mira la punta. O sea que este paciente tiene lesión en la cara inferior y lesión en la región de la punta. Las depresiones de 1 y ABL son indicativas posiblemente de isquemia o de una mirada en espejo de una elevación del segmento ST en otro territorio. La depresión del segmento ST en V1, en V2, en V3, en V4, o sea, en región septal, nos indican que puede haber isquemia o ser manifestación en espejo de una elevación del segmento ST en otro territorio, pero no indican lesión. Tenemos lesión en la cara inferior y lateral de la punta. ¿Ok? Vamos entonces a responder las inquietudes que tenemos aquí. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que hay lesión en cara inferior. Sí, hay elevación del segmento CT en 2, 3 y ABF. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que hay lesión en la punta del ventrículo izquierdo. Sí, hay elevación en B5, B6. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que hay lesión en región septal. No, tenemos una depresión del segmento ST. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que hay lesión en la cara anterior. B4, B3 tienen depresión, o sea que no hay lesión. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que tiene una posible extensión a ventrículo derecho. Siempre que hay un infarto agudo de miocardio de la cara inferior, y en este momento estamos haciendo el diagnóstico porque hay elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF, con extensión posiblemente a la punta, puede tener, puede tener simplemente una posible extensión a ventrículo derecho. Siempre hay que tomar las precordiales derechas para estar seguros, porque es posible la extensión a ventrículo derecho. Es posible. Los hallazgos en el electrocardiograma indican que tiene extensión a región, una posible extensión a región basal lateral. Aquí es posible. Tiene que ser, no es realmente una extensión ya rotunda, una posible extensión a región basal lateral o posterior. Cuando hay depresión del segmento ST en V1, V2, puede ser en espejo de lo que esté pasando en la cara posterior, de manera que se debe considerar la posibilidad de una extensión a la región basal lateral. Y finalmente, los hallazgos del electrocardiograma indican que hay lesión en la región lateral alta. No, porque lo que hay allí en D1 y en ABL es depresión del segmento ST. Como tenemos las posibilidades de extensión a ventrículo derecho, no podemos olvidar tomar las precordiales derechas. Veamos qué pasó. Aquí vamos a tomar las derivaciones precordiales derechas. Aquí tenemos B1R, B2R. Las claves son B3R, B4R, B5R y B6R. Buscamos si hay elevación del segmento ST y no hay elevación del segmento ST. Entonces, no hay extensión al ventrículo derecho en este caso. Tomamos las derivaciones posteriores, donde miramos qué pasa en B7, en B8 y B9, y observen, nos encontramos que V7 tiene elevación del segmento ST, V8 tiene elevación del segmento ST y V9 tiene elevación del segmento ST. Es en definitiva, nuestro electrocardiograma nos está indicando que es un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, la cara inferior y punta del corazón
y que tiene una extensión a la región basal lateral dada por la elevación del segmento ST en las derivaciones posteriores, B7, B8 y B9. Pasamos al siguiente caso, después de hacer las siguientes reflexiones. ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? Hay una obstrucción completa de la arteria coronaria derecha. Una obstrucción completa es algo que nos está permitiendo identificar esa elevación del segmento ST. Hay una zona del corazón que está sufriendo y que si la dejamos seguir sufriendo va a morir y a originar una necrosis. Este es un infarto de miocardio originado por una obstrucción completa de una arteria coronaria. Y es tan importante hacer este diagnóstico de obstrucción completa de la arteria coronaria y no una obstrucción parcial como la que vemos aquí, porque el manejo es hacer una angioplastia como la que estamos viendo aquí y colocación de un stent o hacer una trombolisis, circunstancia que permitirá salvar la vida del paciente y evitar que en el futuro vaya a tener un ventrículo que se ha dañado y llega a falla cardíaca. Esos son otros tipos de infarto de miocardio donde no hay una obstrucción completa de la arteria y el manejo es distinto. Si es un espasmo coronario, si es un imbalance entre la oferta y la demanda, si es una disección de la coronaria, si es una lesión microvascular, el manejo será médicamente, no será usando la estrategia que acabamos de mencionar. Cada vez es más importante y ahora nos insisten en que el paradigma no es tanto hacer diagnóstico entre infarto con elevación del segmento ST o no elevación del segmento ST, sino poder identificar en el electrocardiograma la oclusión de una arteria versus un infarto por no oclusión de la arteria. Porque el manejo del paciente con la obstrucción de la arteria es tratar de revascularizarlo rápidamente, bien sea con angioplastia y stent o con el uso de trombolisis. Esto es cada vez más importante para inteligencia artificial que está surgiendo como una herramienta que nos va a permitir reconocer en los electrocardiogramas de una forma muy segura cuando hay obstrucción, a pesar de que no se vea la elevación del segmento ST. Tenemos herramientas muy lindas en el electrocardiograma que permitan identificar así a un electrocardiograma aparentemente normal esa obstrucción completa y nos permite evaluar juiciosamente, como ustedes están viendo aquí con estos mapas de diferentes puntos del electrocardiograma y poder identificar cuando hay una obstrucción completa. Bueno, vamos al segundo caso. Este es el electrocardiograma a una paciente de 68 años, fumadora crónica, quien consultó por dolor precordial y disnea de 6 horas de evolución. Es una tristeza que haya dejado pasar tanto tiempo, porque en tanto tiempo ya muy probablemente, si hay una obstrucción de alguna coronaria, no solamente se ha presentado isquemia, lesión, sino ya hay una necrosis. Esta paciente tiene ya cambios en el examen físico porque se auscultan crépitos finos en ambas bases pulmonares, lo que nos está indicando que ya hay un compromiso hemodinámico. Ese paciente está entrando a tener un edema pulmonar y muy probablemente se va a complicar, puede morirse más fácilmente. La pregunta casi todos la respondieron supremamente bien y era en este electrocardiograma que no, hay una evidencia de una elevación del segmento ST del punto J en V2, en V3, una T altísima en esas derivaciones y V4, V5. Lo clave que queríamos que ustedes no pudieran dejar de ver era que en la derivación V2 y V3 y V4, la entrada del complejo QRS es de una vez una onda Q. Desapareció la R que normalmente se ve en V2, la R que se ve en V3, completamente se amputó y lo que vemos allí es una onda Q. Esto no significa un infarto agudo de miocardio en evolución anteroseptal, donde ya hay una necrosis,
todavía persisten los signos de lesión y hay cambios que indican que hubo en un principio isquemia. Pero aquí tenemos una clara evidencia de un infarto de miocardio anteroseptal de 6 horas de evolución que está evolucionando y que tiene ya signos de una necrosis. Vemos aquí con más claridad el que deberíamos tener aquí en V2 una R ya importante, una R o una V3 alta, y no las tenemos. Aquí definitivamente lo que tenemos es la presencia de una onda Q profunda en V2, V3, una necrosis ya establecida, y aquí pues este paciente en el futuro, si no falleció en este evento agudo, va a tener una secuela importante de contractilidad miocárdica que puede entrar en falla cardíaca. Entonces, se trata de un infarto de la cara inferior, no tenemos ningún cambio en la cara inferior, cumple criterios de una pericarditis, en la pericarditis no hay necrosis, los cambios del segmento de T son por repoblación temprana. No, señora, hay una onda Q definitivamente. Y cuando hay cambios de repoblación temprana, uno alcanza a observar una pequeña muesquita en el electrocardiograma, en la rama descendente, que es muy característica de repoblación temprana y a veces origina dificultades en interpretación. Claramente hay unos signos de necrosis miocárdica. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente que falleció después de un infarto de miocardio y esta es una zona de necrosis donde el músculo cardíaco se perdió completamente cuando lo comparamos con el miocardio normal. El próximo caso es de un hombre de 65 años de edad, ingresa a urgencias por dolor retroesternal severo de solamente 1 hora de evolución. Mire qué oportunidad tan linda tiene el médico de, si es un infarto de miocardio, tratar de evitar que ese paciente vaya a fallecer o vaya a quedar con una lesión miocárdica importante. Tiene una presión de 170, sin otros hallazgos en especial, y se le toma este electrocardiograma. Realmente estamos buscando aquí qué cambios importantes tenemos en este electrocardiograma. Ustedes hicieron un análisis muy juicioso de los aspectos técnicos y lo que nos llama la atención es de que hay una depresión del segmento ST en D1, hay una depresión del segmento ST en D2, hay una depresión del segmento ST en D3, hay una elevación del segmento ST en ABR, isoeléctrico en ABL, deprimido en ABF, elevado en V1, isoeléctrico en V2, en V3 deprimido, en V4 deprimido, en V5 deprimido, en V6 deprimido. Estamos observando una depresión del segmento ST muy generalizada que nos dice o que hay una isquemia subendocárdica muy importante o se está estableciendo ya un infarto de miocardio que, al observar la elevación del segmento ST en ABR y en V1, una de las posibilidades de este patrón que vemos es que se esté dando una obstrucción completa del tronco y ser algo tan importante o una lesión de 3 vasos o de la descendente anterior. Unas veces puede que no sea si el paciente llega con 1 hora de dolor de pecho, es ya probable que tenga un infarto de miocardio. Si este electro sigue mostrando estos cambios, a pesar de que el paciente le podamos dar un isodil sublingual y sigue con dolor de pecho, el diagnóstico será de un infarto de miocardio. Si mejora con isodil sublingual, nos habla de una isquemia muy importante que probablemente está causada por una obstrucción casi que completa del tronco de la descendencia anterior. Entonces, dos posibilidades ante este patrón: un infarto agudo de miocardio del tronco de la coronaria derecha o una isquemia endocárdica muy severa que, si no muestra elevación de las troponinas, habría que considerar una isquemia originada de una lesión crítica del tronco o de la descendente anterior o de multivaso. Entonces, la respuesta en este paciente, donde hay esa múltiple depresión del segmento ST en todas las derivaciones prácticamente, con una elevación del segmento ST en ABR y en
V1 indica que muy posiblemente hay una obstrucción del tronco causando un infarto de miocardio por obstrucción completa del tronco. Entonces, este paciente debe considerarse una oclusión del tronco izquierdo. Como les contaba, hay otras posibilidades, por eso decimos aquí posiblemente hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso podría ser la manifestación de una isquemia severa originada por una obstrucción casi que crítica del tronco común o de la descendente anterior o una lesión de tres vasos, porque es una indicación de una isquemia severa. El siguiente electrocardiograma fue tomado a la hora. Nuevamente, una oportunidad maravillosa de uno poder influenciar en la evolución del paciente, de haber iniciado un dolor de pecho anginoso característico, un hombre de 65 años que es fumador activo aún y sedentario. Al examen físico no hay hallazgos, pero inmediatamente llega a urgencias en menos de 10 minutos, está siendo tomado este electrocardiograma y este electrocardiograma muestra un patrón que recientemente se describió. Vamos a tratar de identificarlo. Consideren que aquí el segmento ST también está levemente deprimido, en VD2 también está levemente deprimido, en D3 igualmente, en ABR está un poquito levantado, el segmento ST deprimido en ABF. Aquí está lo característico, la depresión del segmento ST en V2, en V3, con con esta T tan elevada. Este patrón fue descrito por De Winter, es indicador de que se está tapando, a pesar de que uno no vea sino esta elevación muy sutil del segmento de TNAR, que se está tapando la descendente anterior. Y si uno toma un poco más de tiempo y no atiende al paciente oportunamente, va a ver que a los pocos minutos aparece aquí, empieza a elevarse el segmento ST en vez de estar deprimido el segmento ST. Este patrón es un patrón que se repite. Miren otro caso clínico donde hay depresiones del segmento ST generalizadas, pero este patrón, usualmente en V3, depresión del segmento ST y una T muy alta, es la onda típica de Winter. Esta T altísima en un escenario de dolor de pecho de una hora de evolución como tiene este paciente y esta depresión del segmento ST indica que se está tapando la descendente anterior, está ocluyéndose completamente la descendente anterior y debemos buscar la colaboración de un hemodinamista para tratar de hacer que el vaso se abra, bien sea con una angioplastia o con una trombolisis. Ese patrón no lo van a olvidar, es algo que recientemente nos mostraron como un patrón de obstrucción. Así no se ve elevación del segmento ST. Esto ya lo consideramos un equivalente a una obstrucción completa que no tiene elevación del segmento ST. Ya ahora, otra vez, nos están insistiendo en que nos digamos, es una obstrucción completa de una arteria o un infarto o una obstrucción no completa de una arteria. Porque de aquí depende el que hagamos un manejo de angioplastia, trombolisis versus manejo médico. Por eso es tan importante el reconocimiento de la obstrucción completa de la arteria que está causando el infarto de miocardio. Y finalmente viene este caso, que es un hombre de 70 años. Hace 2 años tuvo infarto de miocardio. Y es un paciente que debe tener secuelas en su electrocardiograma de ese infarto de miocardio. Ahora no viene por dolor de pecho, viene porque hace una semana está experimentando dificultad respiratoria de medianos esfuerzos. Tiene molestias precordiales que son no de tipo isquémicas como las que hemos visto en los otros casos. En otros casos es claramente isquémica, dolor retroesternal intenso acompañado de sudoración, de malestar general, molestias precordiales inespecíficas y palpitaciones. Consulta urgencias y se le toma este electrocardiograma. Vemos este electrocardiograma, nos encontramos que hay una bradicardia sinusal y nos llaman varias cosas la atención, que ustedes todos tuvieron la oportunidad de mirar. En V1 uno ve una pequeñita onda R
y no veo onda R en V2. Aquí falta la onda R en V2. Algo se llevó la fuerza de la onda R en V2. V3 tampoco tiene Rs, algo se llevó la R de este. V4 tampoco tiene onda R, aparece una onda R en V5. Esto que estamos viendo aquí es la presencia de Q patológicas profundísimas, las llamamos precisamente QS. Entonces aquí tenemos la evidencia de una necrosis. Nos queda un poco de duda sobre esta elevación del segmento ST. ¿Será que ese paciente esté haciendo un nuevo evento coronario agudo? ¿Tendrá una lesión? Este segmento ST es por lesión. Pues como llegó por disnea, la sospecha era de que más bien esto fuera una cosa antigua del paciente. Y tuvimos la oportunidad de pedir un electrocardiograma que se había tomado un mes antes y era exactamente igual. La conclusión entonces fue de que el paciente tenía una necrosis anteroseptal muy definida y esta elevación del segmento CT se debía a una aneurisma ventricular que se estaba haciendo. La respuesta aquí es tiene evidencia de una necrosis antigua. Esa elevación del segmento ST podría indicar un infarto de miocardio, pues podría uno considerarla, no es el cuadro clínico, entonces lo más probable es que no, gracias a la búsqueda de ese electrocardiograma previo que volvió a mostrar de que se tenía en V2 esa elevación desde hace mucho tiempo y cuando fuimos a hacerle una ecocardiografía al paciente se encontró lo siguiente. Normalmente, cuando una persona tiene un infarto de miocardio, tiene un proceso reparativo. Pongamos que se hizo un infarto de miocardio en la región anteroseptal. Entonces, esa zona entra a tener una cicatrización y esa cicatrización va a hacer que se haga muy delgada la pared donde ocurrió el infarto de miocardio. Queda una cicatriz aquí que usualmente es una cicatriz sólida, pero algunas veces esa cicatriz cede y se arma un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma entonces es esta zona que no solamente se adelgazó, sino que se dilató y esto puede originar la falla cardíaca. Es una de las manifestaciones de un aneurisma es la elevación persistente del segmento ST en un territorio donde se dio un infarto de miocardio. En este paciente lo que queríamos demostrarles a ustedes es la presencia de necrosis que llevó a que esa zona del miocardio se adelgazara y pudiera formar un aneurisma ventricular que da la explicación de esta elevación del segmento ST y no es por un nuevo evento coronario. Bueno, espero que con esto tengan ustedes más elementos. Los cambios del segmento ST y la D hemos ido aprendiendo a analizarlos juiciosamente. Este artículo se los voy a pasar porque es muy reciente y trata de hacer una narrativa sobre los cambios del segmento ST y de la T, de manera que se los comparto. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y hasta la próxima vez que nos volvamos a mirar.